Sí, recuerdo yo estaba bien pequeño, todavía yo no tenía. Bienvenido mi gente al canal de Efraín Show TV, siempre contigo. Estamos aquí una vez más con un invitado, su nombre es Darío, y en el día de hoy estará hablando un poco de su vida aquella, de su vida anterior, antes de ser cristiano y antes de venir a los pies de Cristo. Nada, mi hermano, bienvenido al canal aquí una vez más. Mi viejo, todo bien, gracias a Dios, gracias. Nada, señores, para mí es más que un placer estar en este lugar junto con mi hermanito aquí, este hermanito mío de muchos años. Y nada, estamos aquí apoyando, ustedes saben. Eh, Mi hermano Darío, cuéntanos un poco de su vida aquella, antes de usted ser cristiano, de su proceso de su negocio, cuando comenzó con la tienda de celulares que yo vi allá en Vía Fundación. Cuéntame un poco sobre de eso. Ahí hay mucha tela que cortar en realidad, porque si tú dices, cuéntame un poco de su vida, hay muchas cosas que se pueden mencionar ahí, pero como este video es para nosotros poder darle un poquito de fuerza y un poquito de aliento a aquella persona que se quieren superar, a aquella persona que piensan que lo han perdido todo y que ya no pueden volver a intentarlo. Nosotros con este video hablándole un poquito de mi vida, yo le pudiera decir a usted que lo puede volver a intentar. Fíjate, cuando de muy pequeña, que yo de muy pequeña edad, mi padre y mi madre se separaron y yo tenía alrededor de 11 años y pico, casi 12. Resulta ser que yo decidí vivir con mi papá como niño al fin, porque mi papá era que me daba los heladitos, era que me daba los bolón, era que me llevaba al parque, etcétera, porque él siempre tenía tiempo para eso. Y yo decidí irme con mi padre, pero fue un proceso muy fuerte, porque nosotros no éramos personas adineradas, éramos personas bien pobres, en realidad, y tú sabes que al pobre la vida lo golpea Bien fuerte, fuerte, fuerte. ¿entiendes? Entonces, recuerdo que mi padre, cuando se iba a trabajar, me dejaba en la casa y llegaba la hora de comida donde todavía yo no había comido, porque cuando él llegaba era que él cocinaba. Él me dejaba algo para yo desayunarme. En ocasiones, habían ocasiones que no había para dejar, que una de las cosas cuando yo pasaba por todo eso, yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero hablar de esto, de lo que yo estoy pasando, porque otros, yo sé que lo están pasando también. Y resulta ser que llegaron momentos donde yo como niño me sentaba en la sala a las 2 de la tarde, a las 2 y pico, a las 3 de la tarde sin comer todavía. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que me ha tocado vivir como niño? Porque yo veo que a las 12, a la 1, ya todos los niños han comido. Pero yo no había comido todavía, pero era eh, porque mi papá no había llegado de trabajar. Cuando él llegaba se ponía a cocinar y era por la precariedad que teníamos económicamente hablando. Porque tú sabes que en este país, en realidad, para uno poder superarse, no es tan fácil. Cuando tú vienes desde cero, cuando tú no eres hijo de papi y mami, cuando a ti no te dejan una cuenta de banco para que tú la administres, sino que tú empiezas desde cero. Entonces yo empecé desde cero, desde niño empecé a sufrir, a padecer, a pasar por momentos difíciles. Ya a mi edad de 15 años, yo decidí cambiar mi vida. Ahí empecé a trabajar, porque yo trabajé desde los 8 años, pero ya un trabajo formal a los 15 años en un taller empecé a trabajar y etcétera. Y nada, y le doy gracias a Dios que pude superarme, Pero pero ha sido una cuéntanos un poco trayectoria. de su primer negocio que usted comenzó, que usted vino a tener entendimiento de su primer negocio, que usted dijo, me voy a emprender yo mismo para poner un negocio. ¿Cuál fue su Bueno, primer negocio? mi primer negocio, recuerdo yo estaba bien pequeño, todavía yo no tenía, yo tenía 16 años, recuerdo yo, mi primer negocio donde yo lo puse, yo empecé a trabajar celulares cuando me convertí al Señor a los 15 años. Yo tenía 15 años de edad y ahí me enlacé con un compañero
llamado César y otro llamado Ariel, donde nosotros trabajábamos y yo era como técnico de ellos sin saber, porque yo recibía los teléfonos, los destapaba y así Estaba sucesivamente, aprendiendo, aprendiendo, joseando, como quien dice. negociando. Y ya ahí yo empecé lo que era un trabajo prácticamente formal y luego que yo salí del negocio de ellos, yo puse un negocito donde ese negocito me daba a mí 200 y 300 pesos al día y yo con 16 años, porque yo siempre dije que yo quería ser grande en la vida. Tenía tu mentalidad de que tú querías emprenderte tú Mi mismo. mentalidad era grande, de yo emprender y ser un gran funcionario y ser un hombre adinerado y demostrarle a los que pensaron que yo no lo iba a poder lograr, de que sí yo lo pude lograr, Claro. porque eso yo sé que le iba a dar fuerza a otros que van a pasar o están pasando por la misma situación que yo Siempre tú pasé. tenías tu mente positiva. Positiva. Positivo Hubieron, siempre. hubieron momentos que yo bajé la cabeza, hubieron momentos que yo me decaí, pero yo siempre me sacudía el polvo y me ponía con mi frente en alto y seguía marchando. Y nada, y cuando puse mi primer negocio, recuerdo a los 16 años, luego se cayó, el negocio se quebró, luego que quebró a los 17 años, me dieron trabajo en Orange, en Santo Domingo. No aceptaban menores, pero Dios hizo una obra por vía de un hermano mío, me llevaron, entonces recuerdo que el dueño dijo, bueno, yo no te puedo aceptar formal, pero vamos a ponerte a hacer algo. Y yo empecé ahí trabajando como técnico, no estaba bien perfeccionado. Y nada, a medida que yo iba pasando el tiempo, cuando cumplí los 18, ya ahí sí me entraron a nómina formal y de ahí empecé a trabajar y empecé a ser quien en realidad hoy en día yo soy. ¿Me entiendes? Y luego de ese trabajo, Bienvenido mi gente al canal de Efraín Rarocho TV, siempre contigo. Estamos aquí una vez más con un invitado, su nombre es Darío y en el día de hoy estará hablando un poco de su vida aquella, de su vida anterior, antes de ser cristiano y antes de venir a los pies de Cristo. Nada, mi hermano, bienvenido al canal aquí una vez más. mi viejo, todo bien, gracias a Dios, gracias. Nada, señores, para mí es más que un placer estar en este lugar junto con mi hermanito aquí, este hermanito mío de muchos años. Y nada, estamos aquí apoyando, ustedes saben. Eh, Mi hermano Darío, cuéntanos un poco de su vida aquella, antes de usted ser cristiano, de su proceso de su negocio, cuando comenzó con la tienda de celulares que yo vi allá en Vía Fundación. Cuéntame un poco sobre de eso. Ahí hay mucha tela que cortar en realidad, porque si tú dices, cuéntame un poco de su vida, hay muchas cosas que se pueden mencionar ahí, pero como este video es para nosotros poder darle un poquito de fuerza y un poquito de aliento a aquellas personas que se quieren superar, a aquellas personas que piensan que lo han perdido todo y que ya no pueden volver a intentarlo. Nosotros con este video hablándole un poquito de mi vida, yo le pudiera decir a usted que lo puede volver a intentar. Fíjate, cuando de muy pequeña, que yo de muy pequeña edad, mi padre y mi madre se separaron y yo tenía alrededor de 11 años y pico, casi 12. Resulta ser que yo decidí vivir con mi papá como niño al fin, porque mi papá era que me daba los heladitos, era que me daba los bolón, era que me llevaba al parque, etcétera, porque él siempre tenía tiempo para eso. Y yo decidí irme con mi padre, pero fue un proceso muy fuerte porque nosotros no éramos personas adineradas, éramos personas bien pobres en realidad, y tú sabes que al pobre la vida lo golpea Bien fuerte, fuerte, fuerte. ¿entiendes? Entonces recuerdo que mi padre cuando se iba a trabajar me dejaba en la casa y llegaba la hora de comida donde todavía yo no había comido porque cuando él llegaba era que él cocinaba. Él me dejaba algo para yo desayunarme. En ocasiones, habían ocasiones que no había para dejar. Que una de las cosas cuando yo pasaba por todo eso, yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero hablar de esto, de lo que yo estoy pasando, porque otros yo sé que lo están pasando también.
Y resulta ser que llegaron momentos donde yo como niño me sentaba en la sala a las 2 de la tarde, a las 2 y pico, a las 3 de la tarde sin comer todavía. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que me ha tocado vivir como niño? Porque yo veo que a las 12, a la 1, ya todos los niños han comido. Pero yo no había comido todavía, pero era eh, porque mi papá no había llegado de trabajar. Cuando él llegaba se ponía a cocinar y era por la precariedad que teníamos económicamente hablando. Porque tú sabes que en este país, en realidad, para uno poder superarse, no es tan fácil. Cuando tú vienes desde cero, cuando tú no eres hijo de papi y mami, cuando a ti no te dejan una cuenta de banco para que tú la administres, sino que tú empiezas desde cero. Entonces yo empecé desde cero, desde niño empecé a sufrir, a padecer, a pasar por momentos difíciles. Ya a mi edad de 15 años, yo decidí cambiar mi vida. Ahí empecé a trabajar, porque yo trabajé desde los 8 años, pero ya un trabajo formal a los 15 años en un taller empecé a trabajar y etcétera. Y nada, y le doy gracias a Dios que pude superarme, Pero pero ha sido una cuéntanos un poco trayectoria. de su primer negocio que usted comenzó, que usted vino a tener entendimiento de su primer negocio, que usted dijo, me voy a emprender yo mismo para poner un negocio. ¿Cuál fue su Bueno, primer negocio? mi primer negocio, entonces ahí fue que yo empecé a emprender. Ahí fue que ya yo dije, ya yo tengo dinero guardado, yo voy a poner una tienda y en el 2007, 2008, por ahí puse mi primer negocio formal, ya como un negocio formal. Y nada, recuerdo yo que cuando yo puse esa tienda aquí en Villa Fundación, ahí en Villa Fundación, ahí empezó la pela, porque ya era una tienda normal, ya ahí había que pagar luz, había que pagar algunos impuestos y permisos. Entonces llegaron momentos muy difíciles donde duraba la semana entera sin hacer ni un peso. Wow. Y cuando llegaba el día de pagar, estaba yo con la cabeza volviéndome loco, un muchacho con 18 y 19 años, ¿me entiendes? Pero yo nunca desmayé, Nunca perdiste la fe. nunca perdí la Nunca fe, perdiste la fe. yo nunca dije que yo no lo iba a lograr, eso es otra No, cosa, no. que tú, no importa por donde nosotros estemos atravesando lo que atravesemos, nunca podemos decir que no lo vamos a lograr, porque es que nosotros tenemos un Dios que Él ve nuestra posibilidad y cuando ve nuestra vida positiva en querer hacer algo, entonces Dios nos ayuda a que Te nosotros lo podamos empuja, lograr. te empuja Y, donde tú y quieres ahí llegar. yo puse mi primer negocio formal, luego ese negocio se me quemó, vuelve de nuevo otro fracaso. Y yo he entendido algo, que los fracasos son parte de nuestra victoria. Eso es lo que te hace levantar el pie. Los fracasos, los momentos de amargura, los momentos difíciles son parte, y los tropiezos son parte de nuestra victoria. ¿Por qué? Porque si no hay fracaso y no hay tropiezo, entonces ¿cómo vamos a obtener nosotros una victoria? Entonces todo eso tiene que estar en el camino, eso va en el paquete. Y cuando se me quemó el negocio, yo me puse la mano en la cabeza y yo dije, ahora, donde se quemaron todos los equipos de los clientes, se Wow. quemaron todos los accesorios, todo lo que yo tenía. Y aún así, al segundo día yo estaba con un ánimo y yo dije, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Y hubieron gente que me dijeron, pero va a empezar desde cero de nuevo. Yo dije, yo fui nacido para eso. A mí cuando yo vine a este mundo, Dios me dio a entender a mí desde niño que yo fui nacido para eso, para empezar 7 veces que tenga que empezar desde cero, porque yo sabía que yo iba a volver a triunfar. Claro, hermano. Y así, hermano. Y ya usted sabe, luego de ahí entonces volví a trabajar donde yo trabajaba, me De dieron nuevo. trabajo O de sea nuevo que en tú de, Orange. o sea que tú de nuevo, antes de quemarse el local tuyo, tú volviste a trabajar donde tú estabas. Sí, en Orange. Entonces el jefe me mandó para Santiago. Yo fui allá, gerente allá en Santiago a los 19 años y algo, casi los 20. Y de Santiago, entonces yo pedí mi traslado para San Cristóbal y al año y pico me lo dieron el traslado. Entonces luego de 2 años y pico ahí decidí volver a poner otra tienda y volví, puse otro negocio más y volví y quebró. Wow. Y recuerdo yo una noche
que yo estaba en mi casa y yo mirando para arriba, acostado, yo le dije al Señor, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Acaso tú quieres que yo me vaya a la calle, me desacate? ¿Qué tú quieres conmigo? Y Dios no me dijo nada. Al Dios no decirme nada, yo me desacaté. Wow. Cogí la calle por 2 años. Ahí hice muchas cosas negativas, muchas cosas que en realidad no tuvieron bien, donde yo me vi al punto hasta de perder la vida en ocasiones y en momentos. Y luego entonces yo tuve que detenerme y decirme yo mismo a las 3 de la mañana en el cerro, después que uno sube la subida del cerro, que vuelve y baja, camino a Celia por ahí atrás, a las 3 y pico de la mañana yo me detuve y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Yo dije, yo necesito un cambio en mi vida. Y me devolví para donde iba, porque no era hacer nada bueno que iba. Y cuando me devolví, entonces fui a la casa y yo dije, mañana soy cristiano de nuevo. Y volví, me convertí. Y luego que me convertí, entonces ahí Dios me dio esposa. Luego que Dios me dio esposa, entonces volví y me dio mi negocio. Pero, ¿qué te detuvo a ti cuando tú subiste hacia la subida del cerro, como tú me dices? La voz de Dios. ¿Qué te detuvo a ti con este sazón? La voz de Dios. La voz de Dios. La voz de Dios. Yo iba a hacer un encargo. Y la voz de Dios me empezó a trabajar por dentro. Y el corazón empezó a sentir. Yo empecé a sentir el corazón como deprimiéndome, como que me estaban deprimiendo el corazón. Y yo me detuve. Recuerdo que andaba en un motor Longsin de los 150 y dije, no, agarré la pistola, la cogí, la descargué, cogí el peine, lo saqué, lo metí en los bolsillos, volví, me enganché la pistola y le di para la casa. Y Wow. dije, no más. Ya tuvo. Y entonces ahí tuve otro encuentro con Dios, donde ya ahí hasta el sol de hoy, gracias a Dios, estamos en su camino. Pero después de ahí ahí fue cuando Dios me dio esposa. Luego que me dio esposa, entonces ahí me dio mi negocio. Un negocio donde, bueno, por cierto, tú llegaste a trabajar allá Sí. en esa ocasión. Y nada, ahí yo pasé calamidad. Yo me recuerdo. En ese negocio no se comía arroz a las 12. Era pan, jugo o pan Con salami. con salami, cola real. Cuando llegaba a las 12, yo no veía de que era un plato de arroz que yo me iba a comer. Yo sabía, ya en mi mente estaba que era 3 panes con salami y una cola real. Y una cola y real. Cuidado, porque a veces no había para la cola real. No, era así seco con agua. Y así pasé 6 meses, 5, 6 meses y pico en eso. Y yo nunca dije que no lo iba a lograr. Siempre yo sabía que yo lo iba a lograr. Pero es tanto así que tú te recuerdas que tú venías de la capital para acá, del pan de la tienda todos los días. Exacto, yo viajaba todos los días de la capital aquí a San Cristóbal y llegaron momentos que yo tuve accidentes. Yo tuve 4 accidentes viajando de Santo Domingo para acá, para San Cristóbal. ¿Y cómo usted tuvo ese accidente? El primer accidente, yo recuerdo que yo venía en la mañana, a las 7:40 de la mañana más o menos, y un carro ahí antes de llegar al puente Juan Bó, un carro me batió y yo no supe de mí hasta que abrí los ojos que iba camino al Darío Contreras. Yo nada más me recuerdo de la hora que yo salí, después me recordé de la hora que yo salí y de la hora que yo desperté camino al Darío Contreras. Recuerdo yo, porque cuando estaba en el suelo sentía algo, pero después perdí la noción del tiempo y ahí quedé grave por 3 meses y pico. Recuerdo yo en mi casa. Ya lo del negocio estaba tú, venía mi esposa, venía un hermano mío y así nos mantuvimos, el negocio se mantuvo en pies. Luego entonces después de ahí tuve 3 accidentes más, donde yo cuando me alivié del primero, yo empecé a viajar para acá y una puerta, un señor en un vehículo público abrió una puerta y recuerdo yo que volé con todo y volví de nuevo casi un mes en cama. Y nada, y luego tuve el otro que fue en San Luis, donde había un hoyo. La luz del motor se me había apagado minutos antes.
y yo no había nadie por ahí por esos lados. Y yo decidí seguir, porque yo Era dije, oscuro. estaba oscuro, si no había luz, no había lámparas. Y se me apagó la luz del motor. Y yo dije, bueno, yo voy a seguir. Y seguí. Entonces, el motor después a lo último prendió una lucecita chiquitica. Y yo iba como mirando un poquito las rayitas, pero de repente un vehículo se me pegó. Wow. Cuando se me pegó el vehículo, que íbamos así, en par, vino un motor y se metió en el medio mío y del vehículo y me hizo echar para la derecha. Cuando eché para la derecha de repente, yo no sé si ese tipo me iba a atracar o qué era, pero cuando eché para la derecha de repente, entonces caí en un hoyo que había de eso Wow. de alcantarilla. Y cuando caí ahí, se sembró el motor y caí de cabeza. Ay, Ahí Dios de mío. nuevo para el Darío Contreras. Ay, mi Ya madre. ustedes saben, mi gente. Y yo siempre decía, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr. Y mucha gente no sabía nada porque nada más me veían a veces, pero no sabían. Habían gente que me veían en la calle y pensaban que estaba todo bien, pero no estaba bien. No, porque tú sabías tu proceso, tú. Porque hay mucha gente que cuando están pasando por un proceso, le gustan estar diciéndoselo al mundo. Sí, está de que diciéndoselo a fulano, así se va regando y van hablando de ti. ¿Me entiendes? Exacto. Y lo correcto yo creo que no es tú hablar de tu proceso, lo correcto es tú hablar con Dios de tu proceso Exacto. y pagarle el precio al Señor, ¿entiendes? Y recuerdo que el último accidente, venía yo con el sobrino mío en el malecón y ahí se metió otro carro más, un Uber. Salió de uno de los hoteles rápido Wow. y cuando no me dio tiempo, yo frené, cuando frené, aún frenado, caí, que le dimos al vehículo y volamos por arriba del vehículo, el sobrino mío no se hizo nada, pero yo volví y me lastimé el tobillo y tuve que quedarme como 20 días más en mi casa. Claro, porque tú estabas, era recién prácticamente. Exacto, fue uno atrás de otro. Tanta lucha, tanta dificultad, se me quema el negocio, se quiebra aquel negocio, etcétera. Y llegó un momento que yo dije, ya basta. Yo dije, ya basta. Y cuando me paré, que yo dije, ya, lo voy a lograr. Y empecé ahí, hasta el sol de hoy. Yo tengo 10 años y pico, 11 años por ahí más o menos, con ese negocio ahí, prendido en candela, estable, nítido. He pagado todo lo mío sale de ahí, gracias le doy a Dios. Pagado toda tu deuda, todo Todo, lo que tú todo, has todo, tenido. porque yo acumulé muchísima deuda en ese entonces, cuando yo estaba enfermo y todo eso. Pero Dios ha sido bueno. Eh, lo que yo he pasado en realidad, yo tengo un lado oscuro que no me gusta hablarlo, que ese lado oscuro me ha llevado a mí a conocer la luz, que es Dios. Y le doy gracias a Dios por lo que está haciendo en mí hoy en día. Siento su bendición a mi favor. Tengo 11 años y pico sintiendo la bendición de Dios. Nada, mi gente, suscríbase y activa la campanita de notificación una vez más y denle like.